¿Cómo va? Bien. Todo bien, todo bien. Bueno, a ver, había como varias ideas, ya empezamos, ¿sí? Dale. Bueno, Había como varias ideas para estos encuentros, más que nada de Pau y de Maribel, que bienvenida a la reunión esta de Clínica Adentro, ¿sí? gracias, Nico. Bienvenido. No sé quién quiere que como empezar como tirando una primera propuesta y vamos discurriendo. La Bueno, invitada. bueno, no tengo problema. Lo que se me ocurría arrancar a pensar es algo en torno a la práctica, o por lo menos algo que vengo encontrándome yo en la práctica y de varios colegas con los que hablo, que tiene que ver un poco con el quehacer analítico en contextos donde las condiciones sociales e institucionales nos van empujando a la urgencia y a la precarización, pero no hablo solo en términos de eh, eh, bueno, entra un paciente, sale otro paciente y uno está atendiendo una cantidad de pacientes desorbitada, sino también de cómo nosotros, eh, como trabajadores de la salud mental que intentamos hacer un quehacer psicoanalítico, nos vemos atravesados también por estas problemáticas, ¿no? Que es, bueno, che, tengo que por ahí sumar un paciente y estoy que no puedo más, y también hay algo de... eh, más allá de la cantidad, sino de lo cualitativo, de encontrarse uno ahí con la pregunta de esto no así no es lo que, o por lo menos no es lo que yo esperaba que fuera, ¿no? De atender de una manera más, como más relajada, de poder escribir, de poder elaborar de otro modo. Eso no quiere decir que uno después no pueda hacérselas con, pero bueno, a mí me despliega un montón de preguntas, ¿no? En relación a la ética, en relación a la época también, que por ahí el psicoanálisis ahora está bueno repensarlo. Bueno, ¿cómo se trabaja ahora la posición analítica? ¿Cómo trabaja un analista hoy? Un poco en esta dirección va mi Pero pregunta. no solo la dirección de pensarlo como la precarización laboral de cada No. quien, sino como tratar de ampliar la pregunta de cómo se trabaja hoy, y ya que estamos en el marco de la supervisión, cómo se trabaja hoy y cómo eso impacta en la clínica, en las supervisiones, en lo que llevamos o no a comentar con el colega, que puede ser la supervisión o el intercambio con los otros, si hay, si no hay, ¿no? Un poco eso. Yo tengo como un ejemplo muy reciente, no sé si viene al pie de lo que pasó de lo que contó Maribel, pero eh, tomé la decisión de sumar un paciente desde la prepaga porque tenía un bachecito. Y ayer me olvidé que lo tenía, el paciente. Terminé de supervisar, seguí mi vida pensando que arrancaba a las 10 y en realidad estaba a las 11. Eh, Perdón, que arrancaba a las 11 y en realidad eran las 10. Y el tipo me empieza a hacer videollamada, llamada. Y la verdad que yo no lo tenía ni en el radar. ¿No? También hay como, Pero en bueno, mi empresa, a ver, vamos a empezar a discriminar. No es que eh, no lo tenías en el radar a esa persona. No lo no, tenías no. en ese radar a esa persona que ya venía con una cuestión institucional que es, esta persona se vistió de prepaga, vamos a decirlo. Sí, y bueno, hablo con esta persona, o sea, le contestó el mensaje, decidió llamarlo. El tipo estaba re caliente y con razón, porque hace un mes y medio que está esperando encontrar un turno y además tuvo que hacerse un espacio en la mañana por el laburo, o sea, no era un horario que iba a poder sostener. En esos 20 minutos que yo demoré en contestarle, en esos 20 minutos que demoré en contestarle, llamó a la prepaga, no le dio ni pelota. eh, entonces, cuando yo le hablo, le ofrezco, bueno, le pido disculpas, le ofrezco otro horario. Él no podía y me dice que lo tomó como una señal de que en realidad no tenía que empezar terapia, que él ya estaba un poco negado y esto ya en sí era como la confirmación de que no tenía que hacer. Eh, bueno, yo Mirá lo que le hiciste a ese hombre, Nicolás. ya arrancamos la semana mal. Eh, bueno, Imagínate cómo la arrancó él.
No, sí, porque él lo decía. Eh, pero, bueno, me Bueno, dice, pero además estamos en qué te Argentina, llevó? no solo la prepaga, sino al estar en Argentina que todo funciona mal, eh, como que ya empezó a ser una cuestión a nivel país, y bueno, yo intenté como intervenir desde lo que podía abordar, que era ofrecerle otro horario, ¿no? Igual no pudo. Era un poco también difícil atenderlo con esa bronca, ¿viste? Ya arrancar así era un poco heavy, pero hay un malestar que uno recibe muchas veces que no tiene que ver con su quehacer, sino con el lugar donde trabaja. Y hay que tratar. Sí, pero hay algo de, o por lo menos digo, para sacarlo un poco de lo puntual de me pasa esto con tal paciente, porque en general en ese sentido creo que todavía no se me ha puesto así en juego eh, con el paciente, pero sí de atender sintiéndome mal. Digo, que el tope a la práctica sea enfermar, o digo, lo que termina sucediendo es algo en el cuerpo muy fuerte, que es, bueno, atiendo, me enfermo. Me enfermo y sigo atendiendo y me vuelvo a enfermar. Digo, como que está bueno también analizar algo de además de lo que puede suceder y cómo puede repercutir eso en la escucha, porque repercute en la escucha, repercute en las transferencias, repercute también en la disponibilidad psíquica que uno tiene para alojar, eh, está también el cuerpo del que intenta ser analista ahí, que, bueno, ahí es una puerta de entrada hacia otra dimensión, casi como Rick and Morty, pero es eso, es como una cosa de decir, bueno, no, el cuerpo está elidido o está en síntoma, ¿no? Y los síntomas que Mira, hacemos, bueno, Yo creo que este, lo único tuvo que ver con un hasta acá. No, pero no, no no. solo, lo voy a complejizar y espero no se depriman. Este, el otro día, porque una colega tuvo un problema de salud y tuvo que estar postrada por un tiempo largo y vas a tener que estar postrada por un tiempo largo. Cuando la volví a visitar, yo dije, claro, estoy en la negación. Estoy en una profesión que básicamente sostiene una negación, porque a mí no tengo ningún sindicato atrás, no tengo nada. Yo me llego a enfermar y estamos todos. Dije, pero esto no es mío. Y yo puedo decir, a ella le pasó, y a mí me puede pasar, ¿y a qué le pasó? La otra vez pensaba en la gente, en los psicoanalistas mayores, ¿no? Los que vos decís son los popes, los maestros, todo lo que quieras, pero se sostienen económicamente con una base de pacientes. En la Argentina, esas personas tienen un problema de salud, paran de trabajar 2, 3 meses, no es que tienen un colchón, un ahorro. Yo decía, ah, pará, pero yo no tengo un ahorro. A mí me pasa algo de salud 3 meses y cagué. O sea, no puedo pagar el alquiler, si mis familiares no pueden ayudarme, estoy en el horno. Y estoy trabajando un nivel que decís profesional, que entonces me puedo dar mis gustos y todo eso. Un mes que no trabajé, mis gustos y todo eso se fue al tacho absolutamente. Entonces, es una profesión que también te prepara para hacer con la negación, porque es casi que hay algo del cuerpo que vos no tenés que estar mucho en el registro de la atención de qué te pasa en el cuerpo. Y es imposible pensar que todos trabajamos así. A todos nos pasan cuestiones, pero la cantidad de cosas que tenemos que elaborar para seguir adelante, ¿no? Eh, la voy a empeorar en el pesimismo, digo, pero en realidad creo que hay algo de esto- arrancar un martes a la mañana así, bien, algo de en realidad es como el encuentro voy a primero, no voy a decirlo así tan fuerte, lo voy a ir como entrando, pero en realidad es el encuentro de cara todo el tiempo con lo imposible. Esta época lo que lleva es cada vez a sentirte como más ahí, en esto de la castración está, digo, casi que arriba, una capa de la castración, no para taparse, sino como que la encarnás, pero en realidad es la muerte, está ahí todo el tiempo la cuestión de la muerte y la pregunta por la muerte, porque esto cuando me enfermé la semana pasada, que me agarró una gripe muy fuerte, decía, che, tengo 40 de fiebre y no puedo atender. Si esto se prolongara en el tiempo, ¿qué hago?
O sea, como, y los pacientes que siguen escribiendo, que uno dice, chiste, se le está pasando mal, necesita, está necesitando el espacio. Bueno, no sé si, no sé quién necesita, ahí habrá algo transferencial, pero bueno, está esto de la práctica con con estas presiones sociales, que supongo que en cada época habrá una presión social distinta y un contexto histórico que también genera, pero hoy por hoy, con la temporalidad un poco acelerada y bestial como está ahora y la cuestión económica y demás, a mí por lo menos me lleva a un lugar de, bueno, es un poco desesperante. Eh, Yo creo que podríamos pensar que el psicoanálisis no está. Habría que repensar o articular un psicoanálisis preparado para la Argentina de 2026 y en adelante, porque lo que resuena es eso, ¿no? Cómo intentamos hacer entrar un dispositivo en una época en donde no se sostiene. Y vos vas a supervisar, por suerte no con todo el mundo, ¿no? Pero vas a supervisar y lo primero que aparece es, bueno, ¿y qué te pasa con este paciente que te olvidaste? Y no me pasa nada, es que estoy pasado. Por ahí no querría tomar un paciente más, pero no me queda otra. Entonces no es algo que me pasó con este tipo en particular o X, sino que yo no puedo más. ¿Y cómo hacemos entonces? Em, el psicoanálisis, entonces, no es todo lo que nos enseñaron, o sí, pero algo de eso tiene que cambiar. Bueno, espera, a mí, a ver, perdón. Hay algo del psicoanálisis que hay que dejar de pedirle, ¿no? Como que pueda representar la tal cosa. Porque si uno lee la historia del psicoanálisis, los distintos países lo nombran, las distintas épocas lo nombran. El psicoanálisis se tuvo que sostener en periodos de guerra, en países con precarización laboral, o sea, eso está. Eso está. Hasta el mismo Freud le pasó que tenía dos pacientes, o un paciente, o ningún paciente, o le pasó que había inflación en su país. O le pasó que le tenían que pagar en moneda extranjera porque la moneda de su país no servía para una mierda. O le pasó que un contacto le tenía que mandar comida porque no tenían comida. O sea, hasta el mismo Freud le pasó. Entonces, y siguió habiendo psicoanálisis. Freud se pasó no sé cuántas operaciones. Después tenés el otro extremo, Lacan, que él ostentaba que se había hecho rico con el psicoanálisis. Venía de una familia de ricos, como pasa con los ricos. Los ricos que siempre tienen la misma riqueza y la aumentan un poquito. No es que pegó el salto por el psicoanálisis. No, se dio unas libertades que uno que está remándola no la puede, la tiene que calcular un poco más. Yo puedo tener muchísimas más libertades para hacer las sesiones cortas porque tengo un colchón de dinero y de ninguna preocupación. Puedo tener más posibilidades de creación clínica que alguien que tiene que todos los días Mm. llenar la planilla para una prepaga. Tenés menos cintura como para clínicamente. Entonces, eso también, ¿viste? Ese juego, ese interjuego entre las posibilidades económicas del psicoanalista de turno que ejerce el psicoanálisis, más las posibilidades económicas de la sociedad de turno, el lugar, la gente con los que uno atiende, ¿no? Las personas a las que uno accede para atender. Todo eso influye. Igual el psicoanálisis, en ese sentido, ya sabemos, no es el psicoanálisis, sigue viviendo. y algo que pensaba recién cuando Pau dijo esto de hacer entrar al psicoanálisis. Yo, si algún día llego a sentir que estoy haciendo una fuerza para que el psicoanálisis entre, dejo de hacer psicoanálisis. Yo, personalmente y éticamente, trato como de pensarlo más desde, lo que ¿qué es lo que sostiene? Es de lo que me aferro fuertemente, lo que sostiene que yo siga eh, pensando y ideológicamente estando dentro intentando estar dentro de un discurso, que es el discurso psicoanalítico, es la ética.
hay una ética del psicoanálisis que es lo que me hace pensar en, bueno, se irá moviendo en todo caso lo que se puede mover, los encuadres, se puede pensar el qué hacer en esta época, ¿no? Y por algo también estos diálogos y poder pensar con otros analistas, de cómo hoy por hoy el quehacer se ve conflictuado, pero intentar hacer entrar el psicoanálisis entendido desde cómo era la práctica en otros tiempos, o esto que a veces se malentiende de la neutralidad, la abstinencia, y como si abstenerse fuera estar callado, ¿no? Como si algo de eso tuviera que ver con el psicoanálisis, que me parece que sí, pero no, o sí, pero hay que ver cómo. Como que ahí está bueno poder ubicar algo de esto, ¿no? Como que en realidad no se trata de hacer entrar al psicoanálisis, sino de habilitar a que algo de eso advenga. Pero sí pero que hay que repensarlo en esta época, ni hablar. Y sí, ha estado parado durante guerras, durante, digo, como en millones de situaciones que Sí, en realidad no estuvo parado justamente, siguió precarizado y todo. Vos hablas de la ética, me parece que Nicola lo dijo muy por arriba, que es un caso por caso, o sea, analista por analista, donde también puede ubicar un hasta acá. Hasta acá en el mm, sentido doble, dice, hasta acá sigo respondiendo a algo que me está distorsionando mi clínica y entonces produzco un olvido, ¿no? Y entonces eso no tiene por qué pagarlo el paciente, ni yo tengo por qué sentirme mal al respecto, y cuando en realidad está respondiendo a otras cosas que el uso del psicoanálisis. Ese hasta acá también puede ser algo que regule las cuestiones desde lo externo hasta lo mismo del discurso psicoanalítico, ¿no? Lo externo diría las problemáticas económicas que cada quien afronta, ¿no? Que ahí yo pondría también las problemáticas del cuerpo que cada quien afronta, ¿no? Porque es increíble, bueno, yo tengo unos años más que ustedes, pero la cantidad de gente que estoy escuchando, de colegas mayores, que siguen atendiendo, aunque estén en una cama de hospital. Y vos decís, ¿por qué? Y bueno, ¿por qué? Porque tienen que seguir teniendo, aunque sea un mango, y no importa si sos recién iniciado, con prestigio, sin prestigio. Además de que hay algo, y ese es otro costado, medio raro, que tiene que ver con el deseo del analista, ¿no? mm, Hay algo lamentablemente vital en esta profesión. O sea, así como está el cuerpo que se pone y todo eso, el tipo que está postrado en una cama y quiere todavía poner la escucha a disposición, vos decís, pero no te vas a relajar nunca. Y hay algo, viste, como que yo lo veo en los momentos en donde digo, che, tengo la agenda tapada, no puedo tener un paciente más, yo qué sé, y de repente alguien me llama y le escucho la angustia y le hago un lugar. Y vos decís, pero dale. Estabas diciendo que tenía. ¿Qué te lleva a darle lugar una vez más a alguien que está angustiado? Podés, obviamente uno articula derivaciones y demás, pero ¿qué es esa cosa extraña que nos pasa, que alojamos incluso en contra de los criterios que nosotros mismos sostenemos? No tengo más tiempo, no tengo más agenda, el cuerpo no me da. Y sin embargo, Mm, mm. y sin embargo. Sí, no sé, eso me ha pasado muchas veces. De hecho, cuando había dicho hasta acá hace un año y, y sigue, y de repente aparece un alguien, ¿no? Alguien que enuncia algo, que puede enunciar algo, y digo, te voy a hacer un lugar, pero bueno, está relacionado completamente con esto que decís, pero bueno, el precio a veces después es muy alto y es muy alto, digo, para con uno y indirectamente entiendo que con los consultantes también. Hay algo ahí que es que, y vuelvo a esto, no porque vaya a haber un error garrafal ni porque uno no esté escuchando, pero sí que podría ser mejor, digamos. Yo lo que digo es, podría ser mejor, podría uno, no sé si podría uno estar con los oídos ahí mejor. Me Eh, parece que uno podría pasarla mejor en tal caso. Eso también, Yo disfrutarlo. siempre, ya 2 veces dije que no iba a atender más niños. No estoy atendiendo niños. Ayer me llega un pedido al mail, rarísimo,
Y la pensé, y la repensé y dije, no, sí, no tengo un consultorio como, no tengo más caja de juguetes, bueno, no. Pero yo ya sé qué pasa si yo le decía que sí a esa niña. Después iban a venir un par más. Y bueno, sí, ya estoy atendiendo, ¿viste? Y otra vez estoy atendiendo 5 o 6 pibes cuando dije hace un año atrás que no iba a atender más. Como que uno entra en esa lógica de, bueno, uno sí, pero y después viene otro y bueno, ¿y por qué no? Y ya al cuarto no te diste cuenta que estás, este con los pies hasta el barro. No, pero también ya con uno medio padeciéndolo. A mí me pasó también, yo arranqué atendiendo niños, niñas, para ver qué onda, nunca fue un interés que tuve muy desarrollado, y me costó ir desprendiendo de mi clínica lo que era toda la parte de infancia, adolescencia, y en el contexto de esta crisis, hace 2 años, me escribe una madre por un pibe de 19, no, de 18, poquito menos. Estaba terminando el colegio. Digo, no, 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 bueno, sí, sí, porque los necesito. Y dije, bueno, claramente no hay que hacerlo más, ¿no? Yo no, vaya que eso pueda habilitar a que vengan otros consultantes. Particularmente no creo que esa madre me recomiende porque terminó muy enojada conmigo. Porque sí, decidí que la tendría que atender a ella más que al hijo. Es como que se termina padeciendo. En ese momento, como decía Nico también, ¿no? Un paciente te escribe, está angustiado, uno lo piensa, pero decís, si hoy digo que sí, la voy a estar pasando mal dentro de poco, ¿no? ¿Y qué tanto menos tiempo libre me queda también para disponer? Y Yo, eso después. Claro, pero a veces ojalá fuera tan como hay algo hasta te diría parecido a cuando uno va a repetir y estás en análisis, sabes que estás medio repitiendo, pero que no querés repetir, que como decís, uy, cuando llega alguien con algo que está diciendo que decís, che, quiero, porque hay algo del quiero alojar a esta persona que viene quiero escucharlo, y ahí es como que hay una encrucijada fuerte. A mí se me arma una re encrucijada cuando aparece un alguien al que quiero escuchar y veo que la agenda no da más y por ahí digo, bueno, por ahí uno más y bueno, y ahí sí hay algo a acotar, pero también ojalá fuera todo, a mí me encantaría que fuera, que apareciera el tiempo, ¿no? Porque lo necesito, esta cuestión medio epocal de cuidarse, como más muy yoica. No sucede eso, hay algo de la insistencia y de la repetición, inclusive en cada una de nuestras maneras de posicionarnos como eh, revisado yendo a análisis, esto puede no afectar los espacios analíticos con nuestros consultantes, pero a lo que sí me refiero es como hay algo ahí o por lo menos a mí se me arma así, cuando aparece alguien que me parece, que che, quiero escuchar, ¿no? A este lo quiero escuchar, no estoy hablando cuando te escriben un mensajito de la prepaga que decís, no lo conozco, ahí no se me, ahí no, pero de repente te podés encontrar con alguien que dice, che, mirá, me recomendó tal y me está pasando esto y me interesaría, y decís, "Che, a esta persona la tengo ganas de escuchar". Y ahí, ¿qué? Es muy difícil cuando tenés después, no sé, 35 pacientes más que ya hay una transferencia o bueno, ahí a mí me cuesta mucho poner el corte. Lo tendré que hablar con mi querido analista. Pero A veces el corte ustedes, venga por pensar alguno de los otros análisis que uno está sosteniendo, tal también, vez a costa de mucho recontra, padecimiento, ¿no? Y alojar algo a un nuevo nuevo, sí. paciente. y aprovechado para que nos baje en línea o es leído y es leído a favor, ¿no? Como que hay algo ahí que claramente se jugó en el deseo del analista de ponerse a la escucha, y si eso es leído o no. Me preguntaba por si los espacios de supervisión también alojan eso, ¿no? Esa dificultad. Creo que sí. Depende con quién uno elija supervisar y demás. Creo que sí, algo de eso puede ser escuchado, ¿no? Cuando a veces aparece en la supervisión la pregunta de cómo llegó este consultante o cómo fue que, que llegó, que es la pregunta, me parece, más basal y es fundamental cuando uno supervisa esa pregunta. ¿Quién lo deriva? ¿Cómo llega?
a uno ahí puede ir escuchando algo de lo que conmovió a ese analista a tomar a ese paciente, que es muy distinto a estas prácticas más ahora del capitalismo brutal y bestial que te llegan al celular 1000 consultas por las prepagas, por ejemplo. Pero cuando llega alguien derivado por... Y ahí se puede, uno se puede encontrar algo con ese entramado de qué pasó, qué escuchó ahí, qué fue lo que hizo que uno dijera, quiero escuchar y voy a alojar a esta persona con esto que trae. Y para mí es Sí. fundamental a la hora después de pensar el armazón de esa transferencia. Ya hay como que hay un tratamiento que empieza distinto, ¿no? Uno tal vez ya tiene una mejor predisposición que el mensajito que cae y te dice buenas tardes, ¿no? Y tal vez tenés que tirar un hola, ¿qué tal? Para que te lo respondan, porque ni siquiera a veces se toman el laburo de escribir, de presentarse. Lo que yo tal vez contrapongo a esto del deseo del analista que vienen hablando y se la voy a bajar un poco quizás, es el desgaste. A mí me pasa cada vez más de sentir menos esa conexión, ¿no? Con el hecho de, bueno, a esta persona le voy a dar un lugar. Porque capaz hoy no puedo y porque, no sé, entiendo que más allá de las dificultades económicas y demás, se me volvería insostenible en algún punto. Nico, te pregunto porque me dio la Sí. sensación y me identifiqué un poco. Vos atendés en prepagas, me parece también, Atiendo ¿no? en una prepaga desde hace 2 años. Bueno, Sí. eso yo creo, a mí me pasa algo muy parecido. Atiendo, la mayoría son particulares y una y otra parte muy grande también Sí. en prepaga. Y algo de esto sucede en ese mensaje despersonalizado que llega de las prepagas, que es buenas tardes, domingo 10 de la noche. Sí. ¿Tenés un horario? Por mail. Hay algo de eso que hace que yo ahí no contesto, Yo tampoco. elijo a quién contestar. Hay algo que me hace bastante ruido que le llevo a mi espacio de supervisión, esto en relación a que podemos alojar, que capaz pierdo de vista. En esto al entrar en este sistema de prepagas, hay un flujo constante de pacientes. No frena. Sale uno, entra otro. Y a veces pienso, si yo no caigo en esa lógica, cuando ya rápidamente algo me fastidia de lo que estoy escuchando, digo, no, yo desde acá no. No tengo ganas de Ahí por escuchar a ahí alguien que me cuenta la semana por tercera vez, ¿no? Y tal vez meto yo alguna pregunta, alguna intervención, y yo digo, lo estoy desalojando, este dispositivo no está funcionando, tengo la tranquilidad de que entra otro, cosa que no pasa con lo particular, ¿no? es que Y Nico, hago un ahí se dilema arma moral ahí. algo, muchos son analizantes, muchos están como cualquier otro, no entrando en análisis, pero sí consultantes con un compromiso con el espacio enorme. Y yo creo que hoy por hoy a nosotros está bueno, no se va uno y entra otro, porque nunca que se va uno entra otro, no son Lo que termina pasando, si uno arma una escucha de filtro, porque si no es una cuestión tan verborrágica como cuando te llegan 800 mensajes o imágenes en Instagram o en las redes, tiene que haber algo de la temporalidad, de que puedan construir una mínima demanda. Hay que construir una Sí. demanda para ir a un espacio. Yo si no aparece esa demanda, no tengo nada a donde ir a tejer para que se construya otra cosa y no quede en una mera demanda. Entonces, también es interesante poder generar eso, inclusive en esto que está bueno, porque en realidad te da una cintura de poder escuchar a ver dónde uno, qué vamos a alojar y con qué vamos a trabajar. Y a lo que no, digamos, no hay tiempo, no hay espacio, uno puede alojar a alguien que dice buenas tardes y quedó Sí, ahí. no, me Claro, o sea, pasó, no, Bueno, no hago no se pero idea. puede. acá, a ver, También la gente que viene derivada me ha pasado. Hola, me También. dio tu teléfono fulanita. Fulanita no es una colega mía, no sé quién es fulanita. Bueno, ¿y para qué sería? Para empezar el tratamiento psicológico. Quedó ahí, nunca más contestó, ¿no? Es que Me parece totalmente. que hay una cuestión por ahí, porque yo pensaba. Quizás hay una cuestión, en este caso, fulanita, después haciendo una investigación, era la novia de esta persona, ¿no? Se ve que, bueno, era una persona mandada por la novia, no prosperó porque no había,
un interés, para no poner alguna palabra que confunda. Quizás con las prepagas o con las obras sociales, por ahí también pasa un poco lo mismo, ¿no? El médico dice, bueno, tendrías que, entonces yo voy, elijo alguno que me queda cerca del consultorio y listo, pero en realidad no tengo muchas ganas, como le pasó a este hombre que pobre, yo creo que lo perdimos para siempre. Sí. Y les confieso algo, a mí me genera mucho fastidio, casi que me enoja cuando recibo el buenas tardes o el hola, ¿no? No sé, es como, porque yo en todo caso elijo no seguirla, pero esas formas de presentación me hinchan mucho las bolas, pero Es demasiado. muy Pero epocal, también, Nico. pero también hay gente que no sabe, no sé, hay gente que no Me sabe. agarra, claro, lo vi en la Bueno, cartilla y capaz dice, igual. bueno, bueno. Igual estamos hablando como, están trayendo ejemplos muy del barro y del llano, o sea, estamos en el asunto con todo esto que nombran, pero ciertamente si uno se despega un poquito, todos estamos siendo atravesados por eso, que se llama capitalismo, el ¿Mm? analista, los pacientes, no es la culpa de los pacientes, no es la culpa del analista, estamos todos en el mismo asunto, que es el capitalismo, que por ahí en otras épocas hubo otras coordenadas que hacían que la clínica se distorsionara o se tuviera que tener una cintura o un movimiento. Hoy en día, lo que ustedes están diciendo es traer como por ahí la demanda hay que construirla. Por ahí, en caso por caso, no es seguro que quien consulta se transforme en un paciente. Por ahí, del lado del paciente y del lado del analista. Por ahí hay un pequeño, en los inicios, ya no es el texto de Freud, los inicios y los finales de análisis, sino los inicios antes del inicio del análisis, ¿no? Si llega a alojarse, si no llega a alojarse, todo eso que es un trabajo entre contestar, no contestar, medir, no medir, fijarse si la persona genera una demanda, si no, si está habilitada para el psicoanálisis, si no, que puede jugarse en todos los mensajitos o puede jugarse en las entrevistas preliminares o puede jugarse en de distintos modos, donde uno tiene que construir una demanda, por ahí distinto de otras épocas y distinto de otras culturas. Tiene que alojar a esa persona y empezar a ver las coordenadas de cómo se despeja la lógica que lo está tomando capitalista, donde vos sos alguien que le tiene que prestar un servicio y empieza a aparecer algo de otro cariz. Entonces, todo eso es trabajar a favor y en contra del capitalismo, a favor y en contra también del psicoanálisis. Es como me parece que ese es el movimiento que estamos habitando en esta época, donde no es cierto que alguien que consulte se transforme en un paciente. Del lado del analista, porque no lo aloja, o del lado del paciente, porque tampoco se hace alojar, etcétera. Porque está en yo no podría decir los pacientes son unos chotos por hacer esto que están diciendo que hacen. Porque por ahí padecieron a 180 médicos que jamás los atendieron por motivos contrarios, que te dan un horario y te atienden 2 horas después. Por ejemplo, este caso que vos decías. El tipo, la verdad, que bastante predispuesto a los 20 minutos ponerse del orto, porque yo voy a los médicos y eso es lo mínimo que tengo que esperar. Y entonces tenía un criterio de, tengo un horario para hacer terapia y esto me confirma que no debería hacerlo, pero tenía en su cabeza, tengo un horario para hacer terapia. Yo jamás fui un médico pensando, este es mi horario y en este horario el médico me va a atender, cualquier especialidad sea. Y me puedo enojar un montón, pero no me pongo del orto y le digo, no, ahora no me haces ningún estudio porque estoy enojado. No, entonces... Ahora me voy con otro, a esperar Tenía 3 meses que que hacer me el dé. estudio. ¿Entendés? Entonces ese es interesantísimo porque hay algo ahí que ya se tocó desde el enojo y cómo leerlo y qué hacer, qué no alojar, vos darle otro horario, cosa rarísima también porque en las prepagas, viste, también hay ciertas lógicas de, bueno, y eso es el capitalismo que distorsiona nuestras formas de atención. Y para alojar un paciente, para hacer algo con un paciente, tenemos que hacer con eso también. El paciente no viene y consulta por sus problemáticas. Tenemos que ver el paciente, las problemáticas, su angustia, más todos los modos de presentación que el capitalismo propone y toma a esta persona para que diga buenas tardes, que por ahí ni es un choto ni esto lo otro, pero dentro de la lógica del capitalismo, le pintó un domingo en la noche mandar un mensaje porque no tiene tiempo en la semana, supongamos. Bueno, Eh, sigamos. ¿Qué ibas a no, decir? que, no, que
lo que me salió hacer con este paciente, bueno, con esta persona, no era paciente, eh, fue llamarlo, Mira, pedirle disculpas, explicarle un poco la situación, y el tipo se fue menos enojado. Me agradeció el llamado, ¿no? Pero tal vez pensaba ir en esto del capitalismo y todo, bueno, como tal vez va a ser algo distinto. Podría haber yo dejado la situación ahí, listo, si ni siquiera va pero a eso es consultar. importantísimo, Nicolás, porque saquémonos la idea de que todo debe ser atendible en el sentido del psicoanálisis, la predisposición a que el sujeto se divida y haga algo con su padecimiento, con que encuentre una persona que representa para ese otro la prepaga, que fue un choto porque no me atendió a tiempo, que te llamó por teléfono. Es como si el de call center te llamara y te diga, che, discúlpame, verdadera. Vos decís, oh, la humanidad existe, no me habló un bot. Ya es un montón. Yo creo que eso, a pesar del psicoanálisis, funciona como intervención, porque ese tipo, si se le bajó el enojo, por lo menos dices, che, bueno, sí es humano el tipo este. Pero no con la idea de exitismo, no, eso pudo haber sido una estrategia para que el día de mañana te vuelva a llamar y entonces se logre la terapia. No, esa persona se encontró con la dificultad de encontrarse para hacer terapia y de repente alguien que lo llamó y le dijo, che, mira, pasó esto, no te pude atender, bueno, listo, se entiende, bueno, chao. Un poco de humanidad en el trato con el uno a uno, ¿viste? Sin irnos a y entonces eso favorece la terapia. No, por ahí eso favorece que esa persona sienta que hay un registro humano detrás de cualquier prepaga, que encima Mm. va a ir a hacerse atender. Pensaba en esto del mensajito un domingo a la noche, y quizás es un hijo de la angustia ese mensaje, ¿no? Porque por ahí uno puede pedir tratamiento cuando está, o sea, en el momento en que está padeciendo. Por ahí el Yo lunes a creo la que sí, mañana. yo creo que sí, ahí es donde cada uno tiene que como que ver, no sentirse mal por no responder. Mm, Exacto. Pero el punto es que la cosa es tan desopilante y las redes son tan desopilantes que pueden llegar pedidos que vos decís las 11 de la noche, el domingo, yo qué sé, por ahí ya no hay domingos para estas cosas. Al menos que uno diga, sí, para mí hay un domingo y no me tengo que sentir mal porque hay un domingo, incluso hasta un martes a las 6 de la tarde. No tengo que darle explicaciones al otro porque yo no soy un local comercial. Entonces hay algo de uno que tiene como que aflojarse un poco con que, bueno, responderé en otro momento, pero si entras en el juego, la cosa es muy desopilante. Hoy te pueden llegar a consultar un domingo a la tarde desde otros países, cosas que para no olvidarme te mando el mensaje porque si no, yo qué sé. Y entonces hay algo que ahí que vos decís, si yo me enrosco y me enrosco y me enrosco y le doy máquina al super yo y a mi imaginario, y la mitad de mis pacientes la pudro. Este, No, y también hay algo muy de, hoy por hoy es la época de la inmediatez, de hay que poder ubicar que estamos en una época en donde, che, quiero esto, lo pido, lo tengo, es el yaísmo, como ya, 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 todo ya. Bueno, entra en esa lógica. Después uno elige ahí cómo marcar bueno, no el domingo y mucho menos si es un buenas noches, que no está tampoco es que está enunciando y después se articula. Otra cosa es si uno está con consultantes o analizantes que hay una transferencia y bueno, si te escribe un domingo a la noche un paciente está pasando algo, ¿no? Ahí es otra cosa, pero bueno, también es entender un poco que tiene que ver con la época, es la lógica de la época. no, no. No, esto que decías vos, que no quiere decir que uno tenga que entrar en esa lógica. Bueno, recibí un mensaje, hola, ¿qué tal? Sí, con buenos días. No, porque ya Claro, más a la buen noche, día, el buenos lunes. días. Contame, no sé, ¿querés empezar terapia o algo así? O sea, no necesariamente uno tiene que responder en ese momento. Y también ahí se introduce algo de bueno, de desarticular esa lógica de la inmediatez y de un poco de la espera. Decían que, o decías vos, Maribel, que en el espacio de supervisión, por ejemplo, esto se puede alojar desde la pregunta de cómo te llegó esa derivación, cómo llegó esta persona, ¿no? Como ir viendo esas lógicas de transferenciales que se van jugando desde
si es por prepaga, si te buscó por cartilla, si te derivó el amigo de un amigo, un colega, yo qué sé, como que eso tiene influencia a la hora de ya la presentación y a la hora de ir alojando a la persona en análisis. ¿Cómo creen que esto se juega también para porque yo quiero pensar, ¿no? El espacio de supervisión como transmisión. ¿Cómo creen que se juegan estas cosas que estamos hablando? ¿Cómo se podrían leer en el espacio de supervisión? ¿Cómo se inaugurarían? Por ejemplo, lo de la pregunta es mucho más claro. La pregunta de cómo te llegó este paciente es una pregunta que reúne todas estas cosas, estas cuestiones transferenciales. Ahora, la cuestión de lo económico, la cuestión del cuerpo del analista, la cuestión de la precarización laboral, la cuestión de que cada vez me encabrono más con los pacientes y no tengo por qué, supervisión no me tiene por qué criticar en ese sentido, sino cómo alojar el enojo el deseo, la posición, el enojo de los analistas, Mm. cómo se aloja, no se alojan las supervisiones, esas cosas, ¿no? Que parte del imaginario de ese analista que sostiene los tratamientos. ¿Se aloja, no se aloja? ¿Cuáles son las estrategias para que Creo eso que, ocurra? creo que hay, vuelvo a lo mismo, así como hay distintos estilos de analistas, hay distintos estilos en el quehacer de los supervisores. Hay supervisores que logran alojar o sin ir por una pregunta por ahí tan directa sobre, che, ¿y qué te está pasando? ¿Cuánto le cobrás? Porque no, eso no va así, pero sí que puede dar cuenta de algo de cómo se pone en juego, cómo se pone en ese análisis, quién pone en ese análisis. Bueno, Eh, ahí tenés algo, como en eh, la lógica del pago, cuánto el analista está pagando, por más que monetariamente ex- sea así, cuánto está pagando con su cuerpo, con esto, con lo otro, en el sostenimiento de ese caso que fue a supervisar, ¿no? Que es desde el supervisor puede decir, che, ¿cuánto le estás cobrando? ¿No? ¿Hace ¿Mm? cuánto le estás cobrando esto? Y dentro de la lógica de lo económico, ¿quién está pagando más que el otro, por ejemplo? ¿Qué se está Mm. sosteniendo en esa ¿Sí? cuestión? Y Y que mucho, sí, decime. Nico. No, no, dale, Maribel. No, y que hay algo también, y en esta época aparece mucho, con tantas dificultades para los pagos y demás, que uno asume, ¿no? Como ahí el riesgo como analista de decir, bueno, a ver, sabemos que va más allá, vamos un paso más allá de la plata y cuánto y demás, sino que sabemos que el tema de no poder pagar simbólicamente con el dinero, bueno, algo va a pasar ahí con eso que, entre comillas, no se paga. Habrá que poner en juego otro tipo de pagas. Es re importante que en la supervisión aparezca esto de, che, bueno, por lo menos a mí me está pasando con algunos pacientes, de pensar, bueno, si esto no se va a pagar con el dinero, ¿cómo hacer que algo del pago esté presente eh, y que después no termine pagando el analista, ¿no? No termine poniendo uno ahí enfermando o el mismo paciente, porque sale muy caro no pagar. O sea, no hay, si hay algo que sale caro es no pagar. Bueno, lo que Entonces estamos digo, diciendo es bueno, que siempre eh, se paga, el pago se da de diversas maneras. Una de las cosas que tenemos que estar advertidos es que el cuerpo del analista también es, aunque no lo queramos, una de las formas del pago para el sostenimiento de los tratamientos. Aunque no esté Mm. en primer plano, aunque no esté en primer plano. Pero hay algo está. de eso que se juega. Con esto que dijimos, si el analista se enferma, hay algo de eso que se da. Uno es más notorio que esa persona estaba precaria en su cuerpo y todo, estaba ahí sosteniendo los análisis, porque después vos decís, che, esta persona necesita, está ansiosa, esto, lo otro, pero vos sos el que por ahí estás postrado y no podés seguir sosteniendo ningún tratamiento. Entonces ahí hay algo que se dice, o sea, en una lógica capitalista, vos te enfermas y entonces ¿quién paga? El Estado, suponete, o paga un seguro, o paga alguien que para que vos puedas seguir existiendo sin tener que recurrir a la cuestión laboral. Si vos estás en un trabajo de relación de dependencia, te enfermas y hay alguien que viene a pagar eso, que es el empleador o la aseguradora. En el psicoanálisis, no. En el El mejor de los Pero psico- casos, los además, colegios y la caja. El mejor de los casos, digo, bueno,
Es como En que, Capital no En gozamos de Capital esos no, ay, no en tenés la Capital ventaja de no, pagar una casa y un colegio. Ay, en mira. Capital no. Y No, en bueno, ahí Capital tenés no. una Igual, diferencia. sí, sí. Pero hay una cuestión que más allá de esto, de si alguien retribuye económicamente ese tiempo que no podemos nosotros, diciéndolo vulgarmente, facturar. Hay una cuestión que me ha pasado, estar con una gripe que yo pensé que era la última de mi vida, y me acordaba, en cama a una paciente o bueno, en ese momento consultante, que iba a hacer su segunda sesión esa semana, decidí atenderla igual, aunque sea por teléfono, porque me parecía que si en una persona que logra acceder a un tratamiento, ¿no? Era una persona que nunca había hecho ningún tipo de terapia psicológica. Logra acceder a un tratamiento con todo lo que le costó y la atiendo una vez y la vez siguiente le digo, no, mira, estoy enferma. Yo lo que en ese momento lo que leí es, bueno, esto puede quedar acá. Entonces hago el esfuerzo, aunque sea por teléfono, la atiendo igual. Em, Sirvió por un tiempo, no tampoco se instaló en el tratamiento, pero bueno, en ese momento me pareció que era lo mejor. Y eso no lo paga nadie, la que pone el cuerpo soy yo, pero en pos de, bueno, una apuesta al sujeto, va. Es un deseo, es un deseo ahí. Mm. Sí, yo pensaba, bueno, vos Maribel trabajás con la prepaga como yo, y esto del pago del token, con el token, ¿no? Que te pasan el token, hasta a veces se olvidan, ¿no? Y tenés que esperar a que te lo manden y tenés un tiempo determinado para ingresarlo. No, pensaba en esto de que incluso a veces cuando uno logra que se instale un tratamiento cuando se les termina la cobertura de las 30 sesiones en su mayoría, tienen que abonar un copago de 20 lucas, un poquito más. No, mirá, cada 15 días. Y si la puta madre, y todo lo que estuvimos trabajando, tenés ODE o Swiss Medical, lo que sea, ¿no podés pagar 20 lucas? ¿No? Decís, ¿dónde fue todo lo laburado? No sé, o esa implicación que aparecía, ¿no? Ahí como que se me romantiza todo. Claro, es un lazo de amor, ahí lo tenés perfectamente. Después de todo lo que pasamos Concha. juntos, ¿dónde quedó todo este amor? Yo llorando, releyendo las notas. Entonces no te importaba Me yo. lo creí. No me Sí, ¿cómo querías. me quemé? Sí. No quería. Lo que pasa es que con la sombra de la prepaga atrás, en un contexto de crisis, yo no tenía ganas de trabajar para una prepaga. Lo tuve que hacer llevado por las circunstancias, medio obligado por las circunstancias. Entonces, cuando vos decís, che, ¿está mi laburo en juego? Decir que no a alguien, ¿no? Que no sabes cómo se lo puede tomar. Una cosa es en mano a mano y otra es cuando, bueno, voy a presentar una queja o las auditorías. Digo, para el que no conoce el paño, no sé cuánto hace vos que estás ahí, yo hace casi dos, decís, uy, loco, no es, yo soy consciente de esto, en tanto sé que me puede condicionar algo de la escucha o me puede generar algún tipo de angustia, capaz está como sobre mitificado, ¿viste? El asunto. Nico, me parece que hay algo también del posicionamiento. Yo tengo muy en claro, bueno, si vos me elegís, que yo tengo toda esta formación, yo digo que tiene que haber dadas ciertas condiciones para poder atender ciertas cuestiones que a mí me encanta, no tengo drama Yo en no digo de no atender. plantarse, yo digo de la dificultad de plantarse. No, de la No, hay angustia que te hay un genera, digo, riesgo. tomar esa posición que yo también la tengo, ¿no? Pero cuando No, no sabes qué hay te- detrás, te- o los intereses, digo, más allá de la experiencia que vos tengas o yo tenga, hay otros que pueden ocupar tranquilamente nuestro lugar desde la lógica empresarial. Entonces, cuando tenés el temor de totalmente, decir, che, bueno,
se puede perder este laburo, puedo tener un quilombo. La palabra auditoría es como una No, supervisión todo se bien puede, hija de todo puta, se ¿viste? puede. ¿Cómo? Voy a hacer mala, todo se puede perder, más vale. Se puede perder este laburo, como se pueden perder pacientes. Hay algo hay una ética que si yo puedo atender a tanta cantidad de pacientes que puedo, más no puedo, ni quiero, ni lo que sea que fuese. em, También está esto de no sé quién es ese otro invisible. Es una empresa, no les importa, no están fijándose qué le pasa a No, lo que Nico me ahora no le Martínez, importa tanto, que ni le importan tanto los pacientes. Particularmente no le importamos tanto a nosotros. Pero vuelvo a no decirte, no se les trata de que importan los yo no. pacientes. No, no le importa, no le importa. Por algo esta persona que tenía que atender el lunes, medio que la fletaron cuando no me está atendiendo el psicólogo. Yo, a ver, comparto esto de la ética, de sostener esa bandera. No trabajaría bajo cualquier condición en este lugar ni en ningún otro. Lo que hablo es, y eso sí es algo que yo he llevado a supervisar, de la preocupación por ese otro, que tal vez uno se arma de lo empresarial, de la auditoría, de lo que sea, y cómo eso incide en la escucha y decís, che, bueno, ¿qué hago? ¿Respondo este pedido de un paciente o estoy respondiendo a lo que yo creo que es el pedido de una prepaga? ¿No? En ese sentido, articulándolo con lo que nos decía Nicolás de la supervisión, pienso Sí, la dificultad entiendo de a lo marcar que una vas. posición ética, ¿no? Y sostener esa bandera en la medida de lo posible también, ¿no? Sabiendo que podemos trastabillar en el intento. Creo que lo que vos estás queriendo preguntar es si eso, o lo que estás contando es que a vos se te infiltra un poco eso en el Sí, sí, pedido sí, sí, sí. de esto. A mí hoy por hoy no, la verdad que no. Y bueno, hay algo del encuadre que yo lo fijo, hay un encuadre. El encuadre a mí me salva. Por lo general, a mí no, salva creo que a la transferencia, salva el espacio. Hay algo que se armó de la transferencia y demás. Vuelvo a esto, son gente que son consultantes exactamente, Mm. la mayoría son particulares y ellos están exactamente, para mí, le pasa algo, estoy a la misma disponibilidad psíquica, no así con esto, con lo intempestivo de la avalancha en el celular, pero eso es otra cosa, Bueno, me parece que es otra cosa. dos cosas. Hoy vamos a dejar acá, ¿sí? Creo que esto da para seguirla. También me pregunto de vuelta, ¿qué de todo esto se puede capitalizar hacia la idea de la supervisión? Y creo que en parte es esto que está ocurriendo en este momento, que es que las supervisiones también podrían alojar no lo que uno va a llevar del caso y entonces las problemáticas de ese paciente, sino las problemáticas de este analista que se encuentra con todo esto y que es parte de la clínica a la hora de la escucha. O sea, la supervisión también podría ser un espacio donde se aloje no solo el padecimiento del paciente y qué hago con eso y la pregunta y todo eso, sino el padecimiento de los analistas que sostienen los pacientes y que se juega desde el momento en que haya un pedido o una demanda, si trabajas en una prepaga, etcétera. Todo eso también me parece que es en acto esto de cómo alojar eso que jode día a día en la atención de los casos. Entonces, para mí sigue siendo una pregunta, da para otra charla, ¿ok? Perfecto. Ok, Muy Bueno, bien, perfecto. quedamos en contacto para bueno, seguirla. retomar, para Sí, seguirla, sí, con Maribel, si quiere gracias. retomar. Bueno, Gracias, nos chicos. vemos. Chao. Chao, chao. Chao, Chao. chao.